de informática, pues hay dos, se los voy a presentar acá en pantalla. Está el libro de Auditoría en Informática y este es de Enrique Hernández Hernández. Y tenemos el de Auditoría en Informática también de José Antonio Echenique. Tal vez en algún momento ustedes lo utilizaron en la carrera. Entonces, esos son los dos de los que estamos acá repasando. Entonces, aquí estamos ya viendo la metodología como tal, ¿verdad? Y empezamos por una etapa preliminar o de diagnóstico. Esta es básicamente la que miramos en uno de los pasos previos, en donde pues teníamos que saber cuáles son los objetivos de la empresa y en base a eso pues establecer cuáles son los objetivos de las auditorías. Entonces, eso es lo primero que hacemos acá, ¿verdad? Aquí, si nos damos cuenta, me voy a pasar a esta parte, en esta etapa preliminar o de diagnóstico, vamos a emitir un diagnóstico en base al análisis de la empresa y emitimos un diagnóstico de informática. ¿Qué es lo que sale cuál es el entregable? Lo tenemos en esta otra diapositiva. Bueno, en esta diapositiva, y por eso les mencionaba lo del libro, que no coloqué todos, por ejemplo, los pasos a detalle como aparece acá, sino aquí me pasé a la parte de formalización, ¿verdad? Pero si ustedes quieren ahondar más en esto, pues lo pueden encontrar en este capítulo, que es el capítulo 6, ¿verdad? Pero entonces, en esta etapa preliminar o de diagnóstico, ¿cuál es el entregable? Porque para cada una de las etapas hay un entregable, ¿verdad? En esta es un informe que lo que va a establecer es cuál es el plan de auditorías por el periodo, ¿verdad? Ya sea anual, semestral, ¿verdad? Y eso nos lleva a la etapa de justificación, ¿verdad? En donde ya decidimos, bueno, de todo el plan que dice el informe anterior, vamos a auditar específicamente esta de primero y luego esta otra. ¿Por qué ponemos prioridades? Porque va muy de la mano con lo que el negocio necesita, ¿verdad? Entonces, tal vez cobra más importancia tener ya auditada el área de, por ejemplo, de la nueva versión de la aplicación. ¿Por qué? Porque la empresa como tal está auditándose bajo una ISO 9001, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante establecer prioridades, donde ya vemos cuáles son las áreas a auditar y el plan para cada una de las auditorías, ¿verdad? Por ejemplo, yo les mencionaba hace un momento que pues el plan va a ser el auditar toda el área de base de datos, pero ese es el área a auditar. Pero el plan es, bueno, enero vamos a auditar accesos, febrero vamos a auditar backups, marzo y así nos vamos, ¿verdad? Entonces, de esa forma nosotros podemos o entramos a esta etapa de justificación. Si se dan cuenta, aquí hay una flecha que nos lleva a algo llamado revisión informal, porque aquí todavía no hemos iniciado la auditoría como tal. La auditoría como tal inicia o se empieza a ya desarrollar con entrevistas, visitas, observaciones, recomendaciones y se da un informe de auditoría preliminar en esta etapa de desarrollo. Si bien es cierto que la metodología nos indica que tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pasos de forma general la metodología de una auditoría, las que nos llevan más tiempo es la etapa tanto de adecuación como la de desarrollo y la implantación. Esas son las tres más que llevan más tiempo, ¿verdad? Las otras son muy importantes, pero no llevan mucho tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, el diagnóstico preliminar, pues ya sabemos y seguramente pues no nos va a llevar mucho tiempo porque eso se va dando a lo largo de los últimos periodos
de la finalización del periodo actual o anterior, ¿verdad? O sea, eso ya lo tenemos. La justificación, pues, es ya elegir cuáles son las áreas que voy a auditar y mediante qué prioridades, ¿verdad? La adecuación es en donde, bueno, ya elegimos y ya decidimos, vamos a continuar con ese ejemplo, que vamos a auditar en primer lugar los respaldos, ¿verdad? Enero respaldos. Entonces, ¿cuál va a ser el método, las técnicas y herramientas para hacer esa auditoría? Por ejemplo, aquí podemos decir, bueno, va a ser una revisión o va a ser una entrevista, por ejemplo, con los DBAs, ¿verdad? Y ya vamos decidiendo acá qué es lo que se hace. La formalización aquí, y si se dan cuenta, aquí mirábamos algo informal, pero la formalización ya aquí sí ya es algo pues ya establecido, ya existe algo por escrito, ya existen planes, metas, responsables, fechas y ya se arranca la auditoría como tal. Si nos damos cuenta acá, en esta parte de formalización, ¿verdad? Donde ya tenemos, es en donde ya tenemos, aquí están los entregables, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo les comentaba que en la etapa preliminar lo primero que tenemos es un diagnóstico tanto de la empresa como informática y en la etapa de formalización lo que tenemos ya es el plan aprobado con responsables, aquí en este caso los responsables de esta etapa es el AD. Acá abajo podemos ver que es la alta dirección, AD, PU es personal o usuarios, RI responsable del área de informática, RAI responsable del área de auditoría en informática, LP líder de proyecto, AI auditor en informática. Entonces, en este caso, la formalización, ¿quiénes son los responsables? La alta dirección. Pero ¿quiénes van a participar también? El responsable de área de informática, el auditor de informática y el personal o los usuarios que van a auditar, ¿verdad? En este caso serían los DBAs. Entonces, pasamos a la siguiente etapa, que es ya el desarrollo como tal, en donde ahora sí, con todo esto que elegimos en la etapa de adecuación, ¿verdad? Y no elegimos porque pues nos dio la gana de hacer una entrevista, por ejemplo, ¿verdad? Sino es la mejor forma de, por ejemplo, validar algo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si nosotros queremos ver cuáles son los procesos para nosotros crear un nuevo esquema en la base de datos, no sería una entrevista como tal, porque en la entrevista nos pueden decir, sí, nosotros hacemos tal cosa, y pues todo puede parecer correctamente, pero ¿cómo nosotros nos aseguramos, verdad? Mediante observaciones, mediante visitas, mediante verificaciones, ¿verdad? ¿De qué? De la base de datos como tal. ¿Verdad? Entonces, bueno, estamos en esta etapa del desarrollo de la auditoría y ya la última etapa, yo la llamaría penúltima, pero bajo esta metodología es la última, es la implantación. ¿Qué es eso? Son acciones correctivas y preventivas, ¿verdad? Que deben ahí sí que es lo que nosotros como auditores le vamos a incluir al usuario auditado dentro del informe o nuestros papeles de trabajo. Dice acciones correctivas y preventivas, es decir, nuestras recomendaciones como tal. Es decir, bueno, yo encontré que el área que estoy auditando, que es el área de respaldos, veo que no tienen un plan como tal de backups o y además la ubicación en donde están haciendo los respaldos es el mismo servidor de base de datos, entonces no tiene mucho sentido, ¿verdad? ¿Qué pasa si se cae el servidor de base de datos? También se va nuestro backup, ¿verdad? Entonces, mi recomendación en este caso sería contratar ya sea un hosting adicional solo o un servidor adicional en la nube solo para colocar los backups, o crear un nuevo servidor para que sea de backups, ¿verdad? O crear un servidor maestro esclavo, ¿verdad? Para garantizar también ahí la disponibilidad de los datos, ¿verdad? O del servicio. Entonces, esas son acciones correctivas y preventivas. Entonces,
Algo adicional que a nosotros como auditores en informática debemos de cumplir en esta etapa es esta parte del seguimiento. Bueno, yo estoy recomendándole eso y le doy 5, 10 días, un mes para que usted, DBA, realice estas recomendaciones y me demuestre que realmente las está cumpliendo para que pues yo en mi informe final, si se dan cuenta, todavía hay una etapa posterior que es, bueno, aparece acá como dentro de la parte del seguimiento, en donde yo diga, bueno, a pesar de que yo le emití recomendaciones al usuario, él no las cumplió, por lo tanto, sí presento este hallazgo, ¿verdad? Una salvedad en nuestro informe de auditoría. O ya no presento nada. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que sí lo mejoraron, ¿verdad? Sí tomaron en cuenta la recomendación. Y por eso es de que yo les comentaba a un inicio de que muchas veces existen auditores que realmente, en informática, que realmente no conocen o no son de sistemas o informática o son de otras áreas o existe algo que a ciencia cierta no podría decirles específicamente qué, pero no son expertos, ¿verdad? Y por eso en esta área de auditoría en informática hay que saber bastante, porque yo sé que tal vez acá en nuestra carrera, pues hay diferentes áreas, como por ejemplo, o especializaciones como datos, bases de datos, desarrollo, análisis, telecomunicaciones, hardware, servidores, seguridad, etcétera. Pero alguien que esté en auditoría prácticamente debe de cubrir todas las áreas, tal vez no ser expertos en todo, pero sí debe tener un conocimiento bastante grande en cada una de las áreas. Entonces, esta es la última. ¿Por qué les decía yo que yo la considero como la penúltima? Porque esa nos lleva, si se dan cuenta, acá hay una flecha que nos lleva nuevamente a la siguiente etapa. Vamos a suponer que acá las auditorías se hacen a cada 6 meses. Entonces, en la siguiente auditoría, como miramos, creo que era vamos a ver, no recuerdo en qué diapositiva lo mencionamos, pero donde yo les indicaba que uno de creo que aquí estaba. Vamos a ver, ajá, no, perdí en dónde se los había mencionado. Pero al punto al que quería llegar es de que esta última flecha que llega nuevamente al inicio es ya indica el nuevo inicio del ciclo de auditorías. Vamos a suponer de que son a cada 6 meses, entonces aquí estamos hablando que en julio ya nuevamente entramos a analizar cuáles son las auditorías pasadas y en base a esa pues podemos armar el siguiente periodo, ¿verdad? Entonces de esa forma es como lo podemos hacer. Este, Aquí en esta parte de implantación, como les comentaba, el informe final o el producto terminado es emitir nuestras recomendaciones y acciones terminadas, porque pudimos haber hecho alguna recomendación, pero tal vez no le hicieron caso. Entonces, la acción o el informe final, pues va a incluir eso, ¿verdad? En sí, en general, son esos los pasos de toda la metodología. Entonces, de los que yo, desde mi punto de vista, quiero pues enfocarme detenidamente, es en la parte de formalización. En la formalización, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué tareas debemos de hacer ahí? Es, en primer lugar, verificar prioridades y cursos de acción. Prioridades, lo que les comentaba. Bueno, tal vez ahorita mi plan dice auditar las bases de datos, pero mi prioridad es, en primer lugar, revisar respaldos. Entonces, prioridad uno, respaldos. Prioridad dos, confidencialidad de datos, ¿verdad? Luego, verificar el plan y las actividades detalladas que voy a hacer. Por eso aquí dice el producto es el plan detallado final. ¿Quién es el responsable? El auditor informático. ¿Quién más está involucrado? El líder de proyecto. Aquí creo que se logra ver más, ¿verdad? Líder de proyecto, un auditor informático, el personal de informática, la alta dirección, personal usuario.
Entonces, luego tenemos una presentación formal del proyecto en donde decimos, bueno, nosotros como auditores les presentamos a quién, a la alta dirección, al personal que voy a auditar y al responsable de informática cuál va a ser el plan de auditoría para el presente periodo, ¿verdad? Luego se aprueba ese plan o se hacen algunos cambios, pero al final llegamos a aprobarlo o debemos, ese es el objetivo, de llegar a aprobarlo. Luego hacemos la presentación del proyecto a los usuarios de informática. ¿A quiénes? A quienes vamos a auditar, ¿verdad? Compromiso de aquí el producto es compromiso de cada una de las áreas involucradas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues son uno de los actores principales, ¿verdad? Son a quienes nosotros vamos a auditar. Y luego definir las áreas por visitar, concertar citas con el personal que se va a entrevistar, ¿verdad? Entonces aquí ya estamos hablando de fechas de visitas, fechas de entrevistas, fecha de aplicación para cuestionarios o fechas de observaciones, ¿verdad? Este, en la etapa de desarrollo ya es en donde con el plan que tuvimos o que hablamos acá en esta etapa de formalización, pues ya empezamos a hacer, ¿verdad? Cada una de las efectuar entrevistas, aplicar cuestionarios, efectuar visitas o verificación. Entonces aquí es en donde ya nosotros estamos aplicando, por ejemplo, estas guías de entrevista que yo les mostraba antes en donde, por ejemplo, estamos hablando de que podemos medir el recurso humano o hacer, por ejemplo, un análisis del recurso humano, ¿verdad? En cada una de las áreas. Por ejemplo, está capacitado el personal para realizar con eficacia sus funciones, el personal tiene afán de superación, existe cooperación por parte del personal para la realización de su trabajo, el personal adecuadamente remunerado respecto al trabajo desempeñado, todo, cuál es el grado de convivencia del personal. Si se dan cuenta, son cosas, tal vez yo lo miraría como muy administrativo, ¿verdad? Pero que sí son importantes en un puesto de alguna jefatura, ¿verdad? Entonces por ahí les doy el tip si alguno de ustedes pues está en algún puesto así. O si nos vamos a la seguridad física, pues ahorita que ya vimos a qué se refiere la seguridad física, lógica, activa, pasiva, que vimos la semana pasada, podemos hacer una auditoría a eso que acabamos de ver. Por ejemplo, ¿existe una persona responsable de la seguridad? ¿Sí o no? ¿Verdad? Eso lo puedo estar haciendo yo tanto como auditor interno o externo. Entonces, podemos aplicar este cuestionario. La vigilancia, bueno, ¿existe personal de vigilancia? Sí y no. Y si existe, ¿cómo se contrata? ¿Directamente o por medio de empresas que brindan ese servicio? Por ejemplo, ¿se controla el trabajo fuera horario? ¿Verdad? ¿Se ha instruido a personas sobre qué medidas tomar en caso de que alguien pretenda entrar sin autorización? El edificio se encuentra, donde se encuentra la computadora está situado a salvo de inundación, terremoto, fuego, sabotaje. El centro de cómputo da al exterior. Existe un control de acceso a este cuarto. Si se dan cuenta, son varias cosas que tienen que ver específicamente a la seguridad física de un data center o de todo el área incluso para toda la empresa, porque en algunos momentos nos habla sobre el edificio, no solamente el data center, ¿verdad? En donde están las computadoras, está a salvo de inundaciones. Entonces, una auditoría como esta, si se dan cuenta, es puede ser para un gerente de informática, ¿verdad? En donde puede ir diciendo sí o no, pero si colocamos muchos no, por ejemplo, si no existe control de accesos por ninguna forma o si no existe un personal de vigilancia en la institución, eso es un hallazgo que nosotros como auditores debemos de reportar en nuestros papeles de trabajo. ¿Para qué? Para mejorar. Y por eso les decía yo, una auditoría no la debemos de ver como algo malo o como algo que nosotros no estamos haciendo bien, sino como una mejora, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer de que para esta auditoría
colocamos varios nos, ¿verdad? Pero, o varios no, pero en la siguiente o en el siguiente periodo ya vamos viendo, bueno, tal vez colocamos 4 no, pero ahora en la siguiente auditoría ya lo redujimos o a cero o todavía tenemos 2 pendientes, pero fuimos avanzando, ¿verdad? Entonces, por eso es de que es muy importante una auditoría de este tipo. Vamos a ver, aquí hay otra cosa. Ajá, ajá, proyectos de continuidad, estamos en las 6. Bueno, ¿qué más? Vamos a ver. Ok, después de elaborar todo el trabajo mediante todas las técnicas, que por acá, yo creo que por acá les menciono las técnicas. Sí, aquí están las técnicas. Vamos a mencionar las técnicas de una vez. ¿Qué técnicas hay o herramientas para hacer o desarrollar nosotros la auditoría? Hay técnicas de evaluación donde nosotros vamos a analizar mediante pruebas de calidad y cumplimiento de funciones, actividades y procedimientos que se realizan en una organización. Se aplica para investigar algún hecho, para comprobar alguna cosa, para verificar la forma de realizar un proceso. Por ejemplo, ¿cuál es el proceso que siguen los usuarios de nuestros programadores para tener acceso a la base de datos? Entonces, ahí se utilizaría una técnica de evaluación, porque le preguntaríamos eso específicamente al DBA, ¿verdad? Tal vez hay usuarios compartidos. Entonces, eso sería un hallazgo que nosotros podemos presentar. Inspección permite evaluar la eficiencia y eficacia del sistema en cuanto a la operación y procesamiento de datos para reducir los riesgos y unificar el trabajo hasta finalizarlo. Se realiza a cualquiera de las actividades, operaciones y componentes que rodean los sistemas. Por ejemplo, yo quiero inspeccionar, o bueno, dentro de mi plan de auditoría es la inspección del flujo que se lleva para hacer una transacción en una transferencia bancaria, por ejemplo. Entonces aquí yo voy a ver cuál es la operación y procesamiento de los datos para ver, en primer lugar, si la operación es correcta, que si yo hago una transferencia, pues que se haga correctamente, pero no solamente eso como auditor, sino como auditor tengo que ver que internamente el flujo sea el que debe de seguir, ¿verdad? Que existan validaciones, ¿verdad? Confirmación, vamos a ver, es la emisión de un dictamen. El auditor expone sus opiniones. Este informe es aceptado siempre y cuando los datos sean veraces y confiables. No se puede dar un dictamen en base a suposiciones o emitir juicios que no sean comprobables. Por ejemplo, lo que yo les decía, tal vez si nosotros entrevistamos al DBA y le preguntamos y él nos dice, sí, yo tengo mi plan de backups, etcétera, y lo tengo muy bien, se está aplicando. Bueno, quiero confirmarlo, ¿verdad? La comparación es una de las técnicas en donde lo que se hace es cotejar la información con datos similares o iguales de otra organización con características semejantes. Por ejemplo, yo lo que quiero estar, lo que vamos a suponer, bajo el mismo ejemplo, o el ejercicio que estuvimos viendo sobre la página web del examen que recién se ha entregado, vamos a suponer que ahí pueden hacer cotizaciones, ¿verdad? O la compra, ¿verdad? Nos da un precio final que le va agregando impuestos por el tipo de producto, el costo del envío hasta la casa del cliente, etcétera. Entonces, la comparación lo que nos habla es de que nosotros de forma manual vamos a hacer todo el cálculo del precio final y nos debe de dar el mismo precio que nos está dando la página, ¿verdad? Es una comparación la que estamos haciendo. Eso con el objetivo que dice aquí es comprobar si los resultados son iguales que un procesamiento manual, ¿verdad? Para encontrar posibles desviaciones y errores entre ellos. Ese es el objetivo principal de este tipo de técnica o herramienta. Tenemos revisiones documentales, tenemos matrices de evaluaciones. Vamos a ver. Sí, eso es lo que le quería. Bueno, para recolectar datos son otras técnicas también que podemos nosotros utilizar,
como observaciones, entrevistas, cuestionarios, que es lo que estábamos viendo hace un momento, encuestas, inventarios. Aquí esto de ver ejemplos es básicamente las imágenes que yo les voy a compartir. Bueno, entonces regresamos a esta parte del desarrollo. Creo que nos quedamos en desarrollo. Paso número 7, elaborar un informe preliminar. Acá con este informe preliminar, el objetivo de esto es, como uno de los objetivos principales de una auditoría es lograr una mejora continua, no como comúnmente se aplica muchas veces en donde yo encuentro un hallazgo y lo reporto inmediatamente, ¿verdad? Elaboro mi papel de trabajo y digo, bueno, esto lo están haciendo mal y aquí está mi dictamen firmado y entregado. No debe ser así. Debe de existir un informe preliminar. Por ejemplo, dice, aquí hay unas áreas de oportunidad, recomendaciones, ¿verdad? Responsables de ejecutar cada acción y los plazos. Eso lo que nos está diciendo es de que yo como auditor no debo de tomar una actitud como la que les acabo de mencionar hace un momento, sino mi actitud debe ser, bueno, yo encontré esto, pero mi recomendación es hacer esto, donde asigno a un responsable o responsables y les doy un tiempo para que cumplan con esta recomendación que yo estoy haciendo para no colocar ese hallazgo como tal. Entonces, ese es un informe preliminar, ¿verdad? Paso número 8, se revisa el informe preliminar, se autoriza al borrador del informe preliminar, luego se efectúan entrevistas o visitas complementarias, ¿verdad? Y de último, ahora sí, ya se elabora el informe final. Entonces, aquí sí, si por ejemplo el usuario no hizo nada, pues ahí, ¿qué más podemos hacer, verdad? Todas nuestras recomendaciones no fueron cumplidas o algunas sí, otras quedaron pendientes, pues ahora sí se debe de reportar, ¿verdad? Porque un proyecto de auditoría debe tener un inicio y un fin que, como recordamos, ya hay tiempos establecidos. Entonces, no podemos pasarnos de ese tiempo. Se entrega el informe con el visto bueno del responsable de la auditoría informática. El informe es almacenado en medios magnéticos. Se documenta el informe para los responsables y los clientes y también la alta dirección y se elabora un plan de implantación general de acciones sugeridas, ¿verdad? Este sería el que, vamos a llamarlo de esta forma, el que no fue hecho por los usuarios, ¿verdad? Tal vez ya no les dio tiempo o no tenían personas disponibles para hacer nuestras recomendaciones, entonces nosotros no nos queda más que elaborar el informe, ¿verdad? De colocar todos esos hallazgos. Acciones clasificadas por plazos sugeridos y un costo-beneficio del plan, ¿verdad? Paso número 13, se aprueba y se presenta y por último se aprueba el informe final, en donde aquí una de las partes más importantes es el compromiso ejecutivo. Si nos dimos cuenta acá, en una de las primeras etapas, creo que estaba por acá, en la etapa preliminar o de diagnóstico necesitamos del involucramiento de la alta dirección, ¿verdad? Y en esta última etapa del desarrollo necesitamos la aprobación de la dirección, ¿verdad? Entonces, la alta dirección en una auditoría siempre va a estar enterada. Y aquí vemos que debemos de tener un compromiso ejecutivo y de la alta dirección para todos los hallazgos que encontramos o las conformidades que nosotros estamos emitiendo en nuestro plan de auditoría. Bueno, esto ya lo vimos, técnicas, herramientas, y vamos a ver, vamos a pasarnos bueno, a la última etapa. Bueno, aquí ya prácticamente con esto que vimos, vamos a regresar acá, que ya es la elaboración del informe final. Voy a regresar acá a las etapas generales,
que es esta, ya entramos a la etapa de implantación. Con ese informe de auditoría, ya la implantación es básicamente como que una nueva etapa o un nuevo tiempo en donde ya los usuarios o los responsables de hacer nuestras recomendaciones ya tienen ese tiempo para poder hacerlas, ¿verdad? Nosotros solamente damos un acompañamiento, pero ya no es parte, digamos, del informe como tal, sino solamente puede servir para revisión o para cerrar el proyecto como tal. Nuevamente, en una siguiente etapa lo vamos a tocar, pero ya la auditoría prácticamente ha finalizado. Entonces, ¿cómo es que elaboramos ese informe final? Y aquí es algo muy, muy importante. O bueno, otra cosa también que se me ocurre en este momento, ¿verdad? Para temas de examen. En el examen puede venir el desarrollar una auditoría utilizando esta metodología. Entonces, obviamente son muchos pasos los que deben de realizar. No daría tiempo incluso en las 2 horas que hay. Lo que yo les recomendaría es que empiecen como que a tener algún tipo de plantilla. Ahorita vamos a ver unos papeles de trabajo para elaborar un informe final, ¿verdad? De auditoría. Entonces, yo les recomendaría que esa plantilla la tengan ya lista y no perder tiempo o invertir tiempo en hacer la plantilla para resolver el ejercicio, porque son muchos pasos, ¿verdad? Entonces, para que ya tengan lista esa plantilla. Obviamente otra cosa también, los exámenes son individuales. Si se dieron cuenta, pues hoy no, yo lo que normalmente, o una de las cosas que quiero empezar a hacer o aplicar es, voy a tener una sesión de Zoom en paralelo a esta de Meet y todos deben de conectarse a la de Zoom también. Entonces por ahí los voy a abrir una cola o una sala de espera y ahí los voy a estar llamando o dándoles autorización. La intención de eso es que me compartan su pantalla y yo lo que quiero el objetivo de eso es validar que pues no estén googleando, como se dice, o dándose copia, preguntarles algo específico de lo que cada uno de ustedes está haciendo, ¿verdad? Porque bien podrían estarse pasando incluso las respuestas, ¿verdad? Y pues ese no es el objetivo, ¿verdad? Yo creo que eso es algo ya más personal de ustedes como estudiantes, ¿verdad? Medirse los conocimientos en base al examen que se está haciendo. Pero les menciono eso porque la próxima semana de esa forma va a ser, ¿verdad? Para que pues lo tomen en cuenta. Bueno, estaba aquí ya me pasé todo esto. Bueno, quiero llegar al informe final. Bueno, ¿cómo elaboramos ese informe final o parcial, como dice acá? Este, mm, Hay diferentes formatos, no existe un estándar como tal, porque va a depender mucho de qué es importante para la empresa plasmar en el documento, en cada uno de los documentos. Lo que sí debe tener un documento es estos siguientes ítems, que en primer lugar debe tener un título o identificación, hacia a quién se dirige y quiénes lo encargaron, cuál es el alcance, cuál es la opinión que puede ser favorable con salvedades, desfavorable o denegado, cuál es el énfasis, cuáles son las salvedades, cuál es el informe de gestión, la firma del auditor y la fecha del informe. No importa el formato, pero lo que sí debe tener por lo menos es esto, y les digo por lo menos porque pueden ir agregando o quitando cosas. Por ejemplo, vamos a ver, bueno, ahorita vamos a entrar a eso. Carlos, adelante. Sí, ingeniero, disculpe con una molestia. Fíjese que por la lluvia se está cortando, pues, hay un poquito de interferencia y no logré escuchar mucho lo que mencionó antes. Que es medio escuché de algo de una plantilla. Ah, Y sí, lo de la pantalla, si lo escuchara la plantilla, me pegué, quedé un perdido. ¿Se me puede explicar, por favor? Gracias. sí, y les comentaba que
en el examen puede venir el realizar una auditoría siguiendo la metodología de auditoría de sistemas. Entonces, lo que yo les comentaba sobre la plantilla es de que pueden desde ya preparar una plantilla de una cédula o papel de trabajo, que es lo que vamos a ver específicamente ahorita, para no perder tiempo en hacer esa plantilla, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, la metodología es bastante extensa, tiene 7 pasos. Entonces, a eso me refería, ¿verdad, Carlos? No sé si ahí me escuchaste. Sí, ingeniero, gracias. Ok. Bueno, entonces, ¿dónde me quedé? Ok. Una de las, bueno, ahorita vamos a ver en sí, o ya vimos qué es lo que de manera general debe tener esta cédula o papel de trabajo. Vamos a ver unos ejemplos incluso. Este, mm, aquí les coloqué unos formatos de cómo pueden ustedes colocar sus hallazgos. Por ejemplo, pueden colocar que los costos en una proporción inadecuada a los beneficios. Es decir, no hay una relación costo-beneficio, ¿verdad? Adecuada. Hay un incremento en la escala del proyecto o los sistemas son no integrales o aislados o hay un entrenamiento deficiente para personas nuevas, hay una carencia o incompleta documentación de sistemas, no hay una metodología o bien metodología incompleta y no estándar para el desarrollo de los sistemas, hay una administración insuficiente de los proyectos, por ejemplo, con esta administración insuficiente de los proyectos, eso no es algo que yo pueda encontrar mediante una entrevista, sino eso va a ser mediante observación, porque yo le puedo preguntar al PM, ¿usted tiene administrado correctamente los proyectos? Pues me va a decir que sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo los tiene administrados? ¿Qué es lo que está haciendo? Por ejemplo, vamos a ver aquí en el listado, me quedé con Gabriel. Vamos a ver, Luis Pedro. ¿Qué herramienta utilizarías para tener una administración correcta de proyectos si fueras un PM, por ejemplo? ¿Cómo administrarías los proyectos? ¿Mediante qué sistema? ¿Lo que es software? Luis Pedro, ¿estás por ahí? ¿Me escucha? Sí, sí, adelante, Luis Pedro. ¿Se refiere a gestionar o para que se haga todo a tiempo? ¿A eso se refiere? Sí, me refiero a una herramienta que nos puedas recomendar para gestionar proyectos. Por ejemplo, te menciono una de las más comunes es parte de la gestión de proyectos, que es un cronograma, podría ser un proyecto, ¿verdad? Pero con un proyecto podemos ver de forma general los tiempos establecidos para el proyecto. ¿Qué otra herramienta me puedes mencionar? No solo para cronograma como tal, sino en sí para ver las tareas, Ujú. medir el proyecto como tal. Pues yo diría Trello o Trello, no sé cómo se dirá, que es más o menos las tareas pendientes que se tienen y si están realizándose en ese momento o si ya están completadas. Esa es la que se me ocurre a mí. Ujú. Sí, esa sería una. Tenemos también, por ejemplo, una que yo utilizo que es de Microsoft, es Planner, ¿verdad? Esa me gusta mucho porque se puede adaptar a un Kanban o un Lean Six Sigma, ¿verdad? Sería más que todo un Kanban por las tarjetitas, ¿verdad? Entonces, es muy útil al momento de estar administrando un proyecto, ¿verdad? Entonces, nosotros en una auditoría podemos decir que hay una administración insuficiente de los proyectos. ¿Por qué? Porque no existe una herramienta para administración de proyectos como tal, ¿verdad? Tal vez lo que utilizan es un Excel, que no es que el Excel esté malo, pero no es la única herramienta que puede existir. Podría ser un resultado de nuestros hallazgos, ¿verdad? O un desaprovechamiento tecnológico o pruebas del sistema incompletas, inadecuadas.
sin documentar y o mal diseñadas. Entonces son textos que nosotros podemos utilizar, digámoslo, como plantilla, ¿verdad? Para aplicarlos en el papel o en la cédula de trabajo. Entonces, ¿qué es esto de papel o cédula de trabajo? Lo tenemos acá. Una cédula de auditoría es la hoja en la que consta el desahogo de los procedimientos de auditoría efectuados durante la revisión, así como los resultados obtenidos. En resumen, es lo que ahí en esta hoja nosotros lo que vamos a hacer es colocar lo que hicimos de manera resumida. ¿Qué debe tener ese resumen? Pues es lo que les colocaba yo acá, a quién va dirigido, cuál es el alcance, opinión, énfasis, todo eso. Y ahorita vamos a ver un formato como tal. ¿Qué es un papel de trabajo? Es el conjunto de cédulas. Entonces, el nivel mínimo sería una cédula. Cada una de las cédulas van a formar papeles de trabajo. Y documentos que contienen los datos e información obtenida por el auditor en su revisión, en los cuales se describen las pruebas realizadas, los procedimientos aplicados y los resultados con los que se sustentan y apoyan las observaciones, recomendaciones, acciones, opiniones y conclusiones del informe correspondiente. Porque bajo este mismo ejemplo que les estaba dando, yo le puedo preguntar al PM y él me va a decir, sí, yo administro muy bien los proyectos, va, muy bien, demuéstrelo, ¿verdad? Porque ese es otro punto muy importante desde este rol de auditor. Nosotros no podemos emitir o colocar algo dentro de nuestro informe sin tener el sustento, ¿verdad? Entonces, si yo estoy diciendo o colocando que existe una administración insuficiente de los proyectos, debo de colocar también el por qué es que yo estoy, mi justificación, ¿verdad? ¿Por qué es que yo estoy colocando eso, ¿verdad? Algo que sustente, no es algo que yo me esté imaginando o inventando, sino sí debe de existir un sustento, ¿verdad? Eso es muy importante. Aquí hay un formato entonces. Acá tenemos, como les decía, podemos ir agregando, quitando cosas en base a lo que la empresa como tal considere más conveniente. En sí, el papel o la cédula de trabajo lo que debe tener es ahí sí que de una forma resumida, si nos dimos cuenta, hay muchas personas que van a estar leyendo este informe, ¿verdad? Por lo tanto, debe de tener resumido todo, no colocar cosas pues que realmente no van a agregar algo para comprender la situación de la empresa o lo que estamos auditando. Por ejemplo, dice el área de revisión, los componentes del área de revisión, las técnicas de auditoría utilizadas en esta área, a qué persona entrevistó, cuál es su puesto, la fecha de la auditoría, quién fue el auditor, qué comentarios va a agregar, las observaciones y recomendaciones, qué solución le dio y quién le va, qué tipo de solución. Por ejemplo, aquí dice solución. Ahí acción inmediata, CP corto plazo, MP mediano plazo, largo plazo. Entonces, bueno, una acción inmediata va a ser esta otra va a ser a mediano plazo y a largo plazo esta otra, ¿verdad? ¿Y quién es el responsable de la solución? Entonces, ese es un informe preliminar, ¿verdad? Aquí hay otro formato de cédula, dice cédula de acciones de mejora. Número de revisión 01-2010 al área de Dirección General de Sistemas, tal fecha. Tipo de revisión, mejoramiento de los controles internos. Rubro, sistema CIAR, que es un sistema que pues la empresa utilizaba, ¿verdad? ¿Qué número de hallazgo es? Aquí lo tenemos. ¿Cuál es el área de oportunidad y riesgos? Aquí estamos colocando lo que se detectó. Dice, repetición de captura de información en diversos módulos del sistema. En revisión de la información del sistema por parte de la subdirección, se capturan los datos en el módulo de cheques. Eh, Algunos de estos datos vuelven a ser capturados en el módulo de cheques del departamento de tesorería. Entonces, aquí lo que están explicando es de que existe una repetición en la captura de los datos y un área ingresa los datos de los cheques
luego sigue el flujo del sistema, ¿verdad? Y otra área vuelve a pedir a capturar los datos. Entonces es algo que pues se puede mejorar, ¿verdad? Evitamos errores, evitamos algún tipo de captura o un mal ingreso y tiempo, ¿verdad? Estamos ahorrando tiempo. Y aquí los colocamos, ¿verdad? ¿Cuáles son los riesgos? Una mayor utilización de horas hombre debido a la duplicidad de actividades destinadas al registro de datos, incremento en la incidencia de errores de captura. Es precisamente lo que les comentaba, ¿verdad? Esos son los riesgos. ¿Cuáles son las áreas de mejora o nuestras recomendaciones? Es conveniente evaluar la incorporación de una plataforma informática con una base de datos vinculada que permita ser usada en forma recíproca por los departamentos bajo la adquisición de la subdirección tal, a fin de evitar la captura repetitiva de datos. La alternativa de solución que se tome deberá considerar el evitar la dependencia de algún proveedor de software. Y aquí es otra cosa, ¿verdad? Aquí ellos también están diciendo de que la solución no debe de depender de la compra de un nuevo sistema, ¿verdad? De una vez están colocando eso, ¿verdad? ¿Quiénes son los responsables? Pues aquí hay diferentes firmas, la fecha del compromiso. Esta, por ejemplo, no sería, considero yo, de una, o sea, de implementación a corto plazo, sino sería o a mediano o largo plazo, porque prácticamente es el desarrollo de un sistema o la modificación del sistema actual, ¿verdad? Lo cual lleva tiempo. ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el auditor? Y es quién es el subdirector de evaluación. Entonces, si nos damos cuenta, las dos al final tienen diferente formato, pero al final están resumiendo. Si nosotros leemos este formato bueno, si nosotros analizamos esta cédula que acabamos de leer, realmente considero yo que la entendemos bastante rápido, ¿verdad? No hay, ya sabemos, comprendemos rápidamente qué es lo que encontramos como auditores y cuáles son las recomendaciones que está haciendo el auditor, ¿verdad? Entonces, por ahí podrían tomar una plantilla de ese tipo. Em, en sí, ¿cuáles deben de ser las características de las cédulas? Que deben de ser completas, entendibles, de fácil lectura y objetivas. Y que esta, por ejemplo, lo cumple, ¿verdad? Es bastante completa, sencilla de comprender también. ¿Alguna pregunta con lo que llevamos? ¿Vamos bien? ¿Todo bien? Va. Ok, bueno, y terminamos con esta parte, entonces vamos a darle descartar y voy a cerrar esto. Hay una parte que pues me lo salté, pensé que no nos iba a dar tiempo, pero aprovechando que sí tenemos tiempo, yo les hablé sobre este, una auditoría al final va a cumplir o está enfocada a cumplir normas empresariales, en primer lugar. Si nos vamos al siguiente nivel, serían normas nacionales y si nos vamos al siguiente nivel, serían normas internacionales, ¿verdad? Aquí les tengo un ejemplo de cómo se aplica una norma nacional a un tipo de empresa acá en Guatemala. Lo que les comentaba sobre los bancos son regidos bajo la superintendencia de bancos, ¿verdad? Todos los bancos deben de, y no solo bancos, sino aseguradoras, cualquier entidad financiera debe de estar regida bajo la superintendencia de bancos. Entonces, muy importante, por ejemplo, si ustedes son o van a ser los gerentes de un banco, esta ley la deben de conocer, ¿verdad? Gerentes de tecnología de un banco. Entonces, ¿a qué se refiere esta resolución 102/2011? Es un reglamento para la administración del riesgo tecnológico, ¿verdad? Aquí lo que nos dice es de que la Superintendencia de Bancos eleva a consideración de la Junta Monetaria el proyecto de reglamento para la administración del riesgo tecnológico. Nos habla de que para el desarrollo normal de
de sus actividades las entidades del sistema financiero, ¿verdad? No solo bancos, supervisado, dependen de alto grado del uso de la tecnología, por lo que se hace necesario gestionar adecuadamente el riesgo tecnológico para asegurar la integridad, disponibilidad y confidencialidad. Si se dan cuenta, ¿qué es esto? Son los pilares de la seguridad, ¿verdad? De la información, así como la continuidad de la prestación de sus servicios. Nos habla sobre qué artículo de la ley de bancos y grupos financieros, este, y si nos vamos específicamente a los artículos que nosotros debemos de cumplir, y no, esto no es aplicable únicamente, o no lo debe de conocer únicamente el gerente de, por ejemplo, de sistemas de un banco, sino es aplicable a todos los que trabajan en un banco. Por ejemplo, dice, este reglamento tiene por objeto establecer los lineamientos mínimos que los bancos, las sociedades financieras y las entidades de fuera de plaza o entidades offshore y las empresas especializadas en servicios financieros que forman parte del grupo, de un grupo financiero deben cumplir para administrar el riesgo tecnológico. Nos habla sobre, por ejemplo, definiciones, qué es un certificado digital, lo que vimos la semana pasada, qué es la criticidad de información, qué es un diagrama de relación, qué es un diccionario de datos, qué es el riesgo tecnológico, qué es un sistema de información y lo más importante, cuáles son las políticas o qué es lo que nosotros debemos de cumplir y que seguramente nos va a estar auditando la superintendencia de bancos, ¿verdad? Em, por ejemplo, nos puede, y eso lo encontramos, vamos a ver, ajá, ajá, vamos a buscarlo. Por ejemplo, nos pueden auditar la infraestructura, nuestros sistemas, nuestras bases de datos y los servicios. Entonces, ¿qué específicamente? Pueden pedirnos un inventario de la infraestructura. Entonces, vamos a suponer que nosotros no tenemos un inventario y que lo estamos levantando o lo estamos haciendo, pues seguramente no vamos a cumplir con el plazo que nos está dando la superintendencia de bancos para que nosotros les enviemos el informe. Por lo tanto, no vamos a cumplir con esa auditoría, que eso sería algo muy extremo y que pienso yo que no pasaría, pero puede pasar, ¿verdad? ¿Qué debe tener ese inventario? El tipo de equipo, el nombre o lo que estemos inventariando, porque puede ser equipo, sistema, hardware, software, ¿verdad? Ubicación física de los elementos, de un sistema de información, ¿qué vamos a incluir ahí? El nombre, la función, en qué lenguaje de programación fue desarrollado, cuáles son las versiones, la base de datos con la que está interactuando. Por ejemplo, identificar si el mantenimiento es propio realizado por terceros. En este último caso, deberá identificarse el proveedor, documentación técnica, documentación para el usuario final, una base de datos, cuál es el nombre y cuál es la versión del gestor de base de datos, un diccionario de datos. Por eso yo les mencionaba hace un momento, muchas veces nosotros, tanto al menos yo lo viví como programador, muchas veces uno piensa que pues eso no es muy importante, pero vemos que realmente sí tiene mucha importancia el documentar nuestros sistemas. En este caso, por ejemplo, un DBA debe de documentar mediante un diccionario de datos, ¿verdad? Entonces, ¿qué más nos habla? Sobre que debemos monitorear la infraestructura, los sistemas de información y las bases de datos. Dice, las instituciones deberán realizar evaluaciones periódicas de la capacidad y desempeño de la infraestructura, ¿verdad? Esto, ¿cómo se puede hacer? Y de hecho, esto se hace mucho, creo que lo vemos la próxima semana, con los DRPs. Bueno, con los DRPs se valida que todo esto se esté cumpliendo, ¿verdad? Pero todo parte de un plan, ¿verdad? Entonces, eso es lo que acá, bajo un reglamento, los debemos sí o sí hacer si estamos administrando o trabajando para un banco. Entonces,
¿Qué más? ¿Cómo podemos gestionar la seguridad de la información? Por ejemplo, esto recién lo acabamos de ver, entonces se les va a hacer muy familiar. Dice, las instituciones deberán gestionar la seguridad de su información con el objeto de garantizar la base de la seguridad, ¿verdad? Así como mitigar los riesgos de pérdida, extracción indebida y corrupción de la información. Como mínimo debe cumplir con lo siguiente: identificación y clasificación de la información, roles y responsabilidad para la gestión de la seguridad, monitoreo de la seguridad, seguridad física, ¿verdad? ¿Cuál es el acondicionamiento del espacio físico como temperatura, humedad de prevención de incendios? Si hay vigilancia, si hay suministro de energía eléctrica, un adecuado manejo del cableado de red, ¿verdad? Para el tipo, la seguridad lógica, cómo se administran los permisos a los sistemas, además de otorgar bien los permisos, tener revisiones de las actividades no autorizadas, por ejemplo, un proxy, ¿verdad? Tener bitácoras de transacciones realizadas en los sistemas de información, pruebas periódicas, eso se cumple con un DRP, tener copias de respaldo. Aquí nos habla sobre la continuidad de este plan los planes de continuidad los vamos a ver la próxima semana. ¿Qué más tenemos acá? Pruebas del plan de continuidad. Vamos a ver, yo creo que sí, lo tenemos para esta. Bueno, veámoslo de una vez. Solo quiero ver si no se me fue otra cosa. También nos habla sobre cómo nosotros podemos tercerizar a una empresa normal, si lo queremos llamar así, o que no está regulada. Creo que esa sería la mejor definición. Una empresa que no está regulada, pues realmente no importa mucho quién es el tercero que nos está trabajando, pero para los bancos es diferente, ¿verdad? este, ya hay una regla o una ley que debe de cumplirse. Con esto del plan de continuidad, yo tengo aquí una diapositiva que es muy importante para saber, o bueno, ustedes saben, ¿alguien sabe qué es el plan de continuidad de negocio? ¿Lo habían escuchado? No, sí, no, más o menos. Ok, un plan de continuidad de negocio en realidad se ve mucho a nivel de la empresa como tal, pero nosotros como informáticos, como las personas responsables de la tecnología de la información, somos pieza clave en este plan de continuidad, porque, por ejemplo, ¿qué es lo que pasó con la pandemia? Muchas empresas que no estaban preparadas para tener, por ejemplo, su procesamiento en línea, o desaparecieron o se vieron muy afectadas por la pandemia, ¿verdad? Pero no pasó con las que sí estaban preparadas para este tipo de riesgos, ¿verdad? Entonces, como dice Benjamin Franklin, no estar preparado es prepararse para fracasar, ¿verdad? Entonces, aquí lo que vamos a estar viendo de manera resumida es cómo nosotros desde sistemas o las personas de tecnología e información podemos apoyar a los proyectos de continuidad de negocio, que aquí específicamente podemos mencionar al DRP. Entonces, ¿qué es un proyecto de continuidad de negocio? Dice, cuando hablamos de continuidad de negocio nos referimos a la capacidad que tienen las empresas para sobrevivir ante un riesgo, por ejemplo, pandemia, ¿verdad? Hay unas que sobrevivieron o no, que se pueda presentar de manera interna o externa, afectando el normal desarrollo de sus actividades. Las compañías deben tener la habilidad para reaccionar de manera inmediata, ¿verdad? Frente a una amenaza y continuar presentando sus servicios de manera habitual. ¿Cómo lo logramos? Con los diferentes tipos de proyectos de continuidad. Hay uno llamado Plan de Continuidad de Negocio o PCN, ¿verdad? Y hay uno que es específico para TIC y hay uno que es también de manera general para la empresa, pero el actor principal es TIC, que es el Plan de Recuperación de Desastres.
Este se relaciona ante posibles catástrofes. Por ejemplo, eso es aplicable a cualquier tipo de empresa. Lo que puede vamos a ver, un escenario en donde se aplica un DRP es, por ejemplo, desconectar el servidor principal de manera intencionada o intencional. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? O, por ejemplo, quitar la energía eléctrica del data center principal. Entonces, aquí la intención es hacer un escenario o efectuar un escenario que realmente sí se pueda dar, que sea muy probable que se dé. Recordemos la matriz de riesgos, cuál es la probabilidad de que algo malo pase. Entonces, aquí mediante eso se aplicaría, ¿verdad? Y el objetivo principal del DRP es ver cómo nosotros podemos ayudar a que la empresa siga funcionando, cómo nosotros nos podemos recuperar y en cuánto tiempo, ¿verdad? Entonces, ese sería de forma general un DRP. Aquí yo les coloco, y esto se los voy a compartir también, nos habla sobre una gestión de la continuidad del negocio, ¿verdad? Que es la elaboración del plan o de los diferentes planes. Y tenemos una ISO que nos habla sobre la gestión de la continuidad del negocio, es la 22.301. Nos habla sobre identificar la capacidad que tiene una organización para enfrentar algún tipo de incidente que se pueda presentar. Nos habla mucho sobre la seguridad, ¿verdad? Pero no únicamente eso. Al final, el objetivo principal de esta norma es aportar a la continuidad del negocio, ¿verdad? Y muchas veces va muy, muy relacionada a la seguridad como tal. Vamos a ver, creo que aquí se me fue esto. Ahí está. Ok, vamos a ver. Tenemos aquí el plan de continuidad. Quiero irme a los más importantes para nosotros, que sería el plan de continuidad de TIC. Por ejemplo, el plan de contingencia de las tecnologías de información y comunicaciones consiste en una estrategia planificada en fases constituida por un conjunto de recursos de respaldo, una organización de emergencia y unos procedimientos de actuación encaminados a conseguir una restauración ordenada, progresiva y ágil de los sistemas de información. Eso nos podemos apoyar de una ISO 22301. El DRP, ¿qué es el DRP? Es la forma en que las organizaciones se enfrentan y preparan contra posibles desastres, ya sean naturales o no, que puedan dañar su infraestructura tecnológica y por ende poner fin a sus actividades. En pocas palabras, un DRP es la estrategia y acciones a seguir para restablecer los servicios de TI, hardware y software ante cualquier eventualidad. El DRP puede tener diferentes alcances. Uno puede ser únicamente un área de sistemas, ¿verdad? O puede ser todo el departamento de sistemas o puede ser toda la empresa, ¿verdad? Normalmente o lo que se espera es que se aplique a toda la empresa. ¿Por qué? Porque no solo el DRP, si nos damos cuenta, o si lo traducimos, es el plan de recuperación de desastre. Entonces, normalmente, si ocurre un desastre en un área, por ejemplo, de ventas, ellos tienen que estar muy bien entrenados sobre cuál debe ser el procedimiento que ellos deben de seguir para que la empresa siga funcionando. No solamente deben de estar entrenados las personas del sistema, sino realmente toda la empresa. Entonces, por ahí podría ser esa una pregunta de examen, verdadero o falso, ¿verdad? Y pues ahí ya les di la respuesta. ¿Contra qué tipos de desastres ayuda a protegernos contra los errores humanos? Por ejemplo, la eliminación accidental de información. Por eso les digo, puede ser a nivel empresarial o con los otros subniveles. Por ejemplo, y eso me pasó a mí en alguna ocasión. Tenía un programador
que pues llegó muy asustado, ¿verdad? A decirme que pues en lugar de darle un delete from table, where condiciones, le dio un drop table, ¿verdad? Y tenía todos los permisos. Entonces, es algo accidental que puede pasar, ¿verdad? Tal vez a más de alguno nos ha pasado eso, pero contra eso nos ayuda a protegernos. ¿De qué forma? En este caso, si tenemos respaldos, lo podemos restaurar sin problema. O si tenemos dos tipos de servidores, uno de desarrollo y uno de producción, sin problema podemos pasar el de producción, la tabla que se eliminó, a la de desarrollo, por ejemplo, ¿verdad? O el robo de información, o golpes o daño a un equipo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, se moja un equipo? Que es cosa que es algo que puede pasar, ¿verdad? Entonces el DRP nos dice cuál es el procedimiento que debemos de seguir, o contra problemas técnicos como un corte de energía o una falla en la red. ¿Qué pasa, por ejemplo? Vamos a ver, me quedé con Luis Pedro, vamos a ver, Luis Víctor, ¿qué me recomendarías para que esto no exista, un fallo en la red en mi empresa? Mm, Quizás tener otro servicio para levantar la red, o si es un servidor al que se quiere acceder, que se utilice uno en la nube que pueda ser mejor, o tener que digamos, cada persona pueda entrar independientemente de sin red, dependiendo de cómo sea el software, y después se vaya a actualizar, ¿verdad? Almacenar los movimientos que hace cada uno de forma Ujú. local con su inventario local, así se puede. Sí, ahí con la primera, pues básicamente esa sería la solución principal, ¿verdad? Tener diferentes proveedores de Internet, ¿verdad? Unos primarios, bueno, un primario y otro secundario, ¿verdad? Falla un proveedor de Internet, si ese fuera específicamente el caso, ¿verdad? Porque aquí pueden haber otros tipos de fallos de red, pero si se nos va el proveedor de Internet, por ejemplo, si tiene una caída, pues tener otros alternos. Si pueden haber desastres naturales, como por ejemplo la humedad, un terremoto, un incendio, tormentas eléctricas, ¿verdad? Beneficios de un DRP, el 30% de los daños causados a infraestructuras es causado por desastres. El 70% de las empresas en Latinoamérica no tienen un plan de continuidad. Consulto, levanten la mano los que saben, o sí, quienes saben si su empresa tiene un plan de continuidad. Ok, tenemos a una persona, alguien más, dos, ok. Hay dos de 19, de 17, ¿verdad? Entonces, por ahí pues va cumpliéndose esta estadística, ¿verdad? Y ante cualquier eventualidad, solamente el 18% de la información es la que pueden recuperar sin un plan de continuidad de negocio, ¿verdad? Este, ¿Qué más? Otro beneficio es obtener un menor uptime ante desastres, ¿verdad? Menos tiempo de no operar y minimiza pérdidas financieras por falta de acceso a aplicaciones ante desastres, ¿verdad? Pues eso les quería yo agregar a la presentación, ¿verdad? Porque creo que les había hablado sobre los DRPs, pero no les había explicado específicamente qué es un DRP. Entonces, con esto, pues ya espero haberles dado una idea más grande de qué es un DRP, ¿verdad? Pues bueno, vamos a ver si ahora sí ya no me falta nada. Ya les compartí la presentación de auditoría, lo de riesgo tecnológico, los proyectos de continuidad, las guías de entrevista y únicamente. Entonces sí, ahí estamos. Pues bueno, entonces con eso finalizamos la sesión del día de hoy. La próxima, bueno, no sé si tienen dudas sobre el tema, antes de entrar a otras cosas. ¿Todo quedó claro? Sí, ingeniero, todo. Ok. Bueno, entonces, para la siguiente semana, como les comenté hace un momento, vamos a tener el tema de
ingeniería de la calidad, ingeniería, les voy a compartir, les voy a mostrar en pantalla para que ustedes vean mm, lo que vamos a ver la próxima semana. Por eso me da mucha duda y déjenme analizarlo esta semana de qué tanto nos va a dar tiempo, porque sí es bastante el contenido. Tenemos que cubrir la parte de ingeniería de la calidad, pruebas de software, ingeniería de proyectos, modelos de software, gestión de proyectos, ¿verdad? Son bastantes cosas. Entonces, déjenme ahí hacer algunas mediciones, estimaciones de tiempo, porque seguramente no me va a dar tiempo de compartirles todo. Y obviamente de examinarles lo que les comparta en la próxima sesión. Entonces, bueno, nos vemos la próxima semana, ¿verdad, jóvenes? Y cualquier duda me comentan a mi correo o adelante, Luis. Gracias, disculpe, ingeniero. Más que todo le quería hacer una consulta para no perder tiempo, digamos, en la próxima semana cuando estemos realizando el examen. Ujú. Sí, bueno, según lo que usted nos comentaba, y eso pues es muy cierto, al tener nosotros ya plantillas ya prediseñadas solo para llenarlas, pues nos ahorramos mucho tiempo con eso. Entonces, según lo que yo le entendí, al final sería la plantilla de la auditoría, incluyendo la plantilla de la cédula, ¿verdad? Sí, eso les puede servir para un proyecto, una parte práctica, ¿verdad? Ajá. Ok, y en este caso, como usted nos mencionaba también, antes, digamos, o más bien al inicio de la auditoría, de poder realizar lo que son encuestas y la plantilla que usted nos mencionaba, yo le pregunto si eso también podría venir en el examen para que nosotros también podamos tener una plantilla, digamos, de alguna encuesta que nosotros podamos rellenar en ese momento para no perder mucho tiempo haciendo eso. Sí, eso también les puede ser bastante útil, ¿verdad? Obviamente, tal vez, como es una plantilla, pues la van a poder ustedes modificar en base al problema muy puntual, ¿verdad? Pero sí, sí, adelante la pueden empezar a elaborar, ¿verdad? Ok, más que todo mi duda era de, digamos, de lo que vimos hoy, sobre qué nos recomendaría usted tener plantillas para ya no, digamos, para no perder tiempo en la próxima semana del examen y que ya lo podamos hacer. Sí, vamos a ver, pueden hacer las tres que mencionaste. Una es una plantilla de toda la metodología de la auditoría, otra puede ser de los papeles de trabajo y también pueden ser de algún tipo de guía de entrevista, ¿verdad? O un cuestionario. Eso lo pueden hacer tomando como base lo que yo les voy a compartir ahorita. Con esas tres que vimos, ya reducen ustedes el tiempo, ¿verdad? De la realización del examen. Ok, perfecto, muchas gracias. Ok, muy bien. No sé si tienen alguna otra pregunta, comentario. ¿No? Bueno, entonces nos vemos la próxima semana, ¿verdad? O Carlos, no sé si querés consultar algo. Sí, ingeniero, disculpe, me quedé un poquito perdido al inicio cuando se estaban dando las fechas referente a los exámenes y Ajá. por ahí medio escuché de que va a haber un sábado donde van a haber 2 evaluaciones o algo así. Me perdí Ah, un poquito, sí. ¿se podría aclarar, por favor? Sí, la próxima semana, 15, van a haber 2 evaluaciones. Eh, el tema o el contenido que les acabo de compartir hace unos minutos, se los voy a dar de 2 a 4. Entonces, de 4 en adelante van a hacer esos 2 exámenes, ¿verdad? Eso fue lo que les comenté. Está bien, ingeniero, gracias. Ok, ¿y de qué los voy a examinar? En primer lugar, de auditoría de sistemas, que es lo que vimos hoy. En segundo lugar, cuando ya todos hayan terminado, pues ustedes me avisan, les envío el examen de ingeniería de calidad y de proyectos, que es el contenido se los voy a dar ese mismo día, ¿verdad? Y con eso ya finalizamos todo. Ya durante esta semana
les voy a mandar, no, todavía tenemos tiempo, pero el día 22 es el examen oral, entonces por ahí les voy a mandar, a algunos les va a tocar entre 9:30 y 11:30 y otros entre 2 y 4. Y con eso pues ya finalizamos el contenido, ¿verdad? No sé, ¿alguna otra duda, comentario? Solo con como cuántas preguntas van a hacer en el examen oral, ingeniero. Vienen, no hay, bueno, aproximadamente o en promedio son como 5, ¿verdad? Ah, ok. Pueden ir más, menos, dependiendo de la evaluación como tal, ¿verdad? Está bien. Ujú. Bueno, entonces lo dejamos hasta acá. Que tengan un buen día. Gracias, ingeniero. Perdón.